Nuestro invitado de hoy se llama Hayyim Hassan, un judío argentino que se licenció en periodismo, aparte de estudiar griego, latín y literatura de romances, y que un día hace muchos años decidió emigrar a Israel, donde lleva 57 años viviendo, 52 años como guía de turismo. Entre sus clientes destacados destaca uno en especial, el gran Juan José Benítez, el cual le dedica en su página web planetabenitez.com las siguientes palabras: Hayyim Hassan tuvo la santísima paciencia de ser mi guía en Israel. Cuando lo conocí, en 1985, llevaba un libro mío en el coche, El Testamento de San Juan. Fue un encuentro mágico, otro. Desde entonces nos hicimos inseparables. Recorrí Israel con él en todas direcciones y me guió hasta lugares imposibles. Vivimos mucho y peligrosamente. Hayyim Hassan, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Y acá son muy buenas noches. Muy bien. Bueno, Hayyim, como decíamos, vamos a entrar a hablar por los temas, por los lugares santos, ¿no?, que la tradición cristiana ha denominado como eso, como santos, donde sucedieron todas las escenas que en los evangelios nos narran, en los pasajes de la Biblia, como los lugares de la pasión de Cristo. Vamos a hacer un recorrido, Hayyim, y desde tu experiencia, desde tu sabiduría, como guía que has sido tantísimos años en Israel, y la audiencia, como nosotros, estamos expectantes para saber qué hay de verdad en esos lugares, ¿no? ¿Quién o quiénes nombraron esos lugares que hoy se veneran en Jerusalén y que están relacionados con los que se nombran en la Pasión de Cristo en los Evangelios? Hayyim. Todos los lugares santos católicos, digo católicos y no cristianos, porque en Jerusalén todas las otras sectas cristianas no ven a los católicos como cristianos. Todo eso lo fijó Santa Elena, que lamentablemente no sabía ni leer ni escribir. Pero ¿quién era tenía un guía mejor que yo, que era el Espíritu Santo. ¿Quién era? Y tenía un hijo más exitoso que yo, se llamaba Constantino, que es el que inventó el cristianismo y lo impuso como religión oficial al Imperio Romano. Al Imperio Romano. Porque fue Santa Elena, ¿alrededor de qué año? Fue cuando viajó a Tierra Santa. 324. 324. Porque recordamos, para que la gente contextualice, hubo un momento en el Imperio Romano donde el cristianismo cogió mucho auge y Constantino decidió unir religión y Estado, ¿no? Y la religión que estaba en ese momento era el cristianismo y necesitaban... Tal vez, Hayyim, necesitaban de esos lugares santos, ¿no? Y por eso envió a su madre, a Elena. Perdón que te interrumpa. Sí. El cristianismo no estaba en auge, era perseguido por los romanos, querido. Pero en ese momento en el que Constantino decide absorber, ¿por qué decidió absorber? Eso fue una necesidad política de él para terminar con las insurrecciones judías y judías cristianas que había en todo el Imperio Romano. Él lo hizo económico, barato. Él impuso la religión de los perseguidos y a los perseguidores, y así se anestesió el Imperio Romano durante los últimos 1800 años. Vaya. Hayyim, Santa Elena llega allí a Israel, llega a Jerusalén y a otros lugares santos, pero nos vamos a centrar sobre todo en los de la ciudad de Jerusalén. ¿En qué se basa Elena? Porque Elena se encuentra en ese año 324, creo que has dicho, se encuentra con una Jerusalén, supongo que destruida. O no, reconstruida, perdón. Momento, querido. Han pasado 300 años desde la destrucción de Jerusalén. Los romanos reconstruyen la ciudad para sus propias necesidades. Ahora, Santa Elena llega enviada por su hijo, el emperador romano, y
con la misión de encontrar los lugares santos. ¿Qué es lo que hace esta señora? Va y le pregunta a los vecinos, ¿dónde murió Jesucristo? Y ella, venga por acá, señora, yo la llevo en este lugar. Y al rato ella preguntó, ¿y dónde lo crucificaron? Aquí nomás, en esta lomita. Y todo lo que Santa Elena recordó o indicó o fue indicada, se transformó en lugar santo sin nada que lo pueda verificar. La prueba está que la tumba de Cristo de los protestantes está fuera de la ciudad antigua. El Calvario de los protestantes está fuera de la ciudad antigua y no los encontró Santa Elena. Pero los protestantes sí estudian el Antiguo Testamento, lo que yo llamo la Biblia judía. Y los protestantes saben perfectamente que los judíos no enterramos nuestros muertos dentro de ciudades amuralladas. Punto y aparte. Por eso el cementerio del Monte de los Olivos está fuera de la ciudad. Correcto. Como pudimos ver en aquel viaje que tuvimos la oportunidad de compartir, de que nos sirvieras como guía, sí es verdad, en ese Monte de los Olivos hay una foto en el Facebook que hemos colgado y se ve perfectamente todo ese cementerio, ¿no? Lo cual le da una estampa a Jerusalén impresionante, ¿no? Desde ahí, desde ese Monte de los Olivos. Ahora, la leyenda evangélica dice que Jesús se fue de la sala, luego llamada de la Última Cena, que está encima de la tumba del rey David, y yo opino, no por casualidad, porque los evangelios tratan continuamente de, casi digo inventar, pero de basar en la idea de que Jesús desciende de David, de acuerdo a lo que dicen los evangelios formales, visto a través de la tradición judía, Jesús no descendía de David. Según el profeta Isaías, el Mesías debía ser de la familia de David. Por eso los evangelistas lo traen a nacer a Belén, cuando todo el mundo lo conoce como Jesús de Nazaret. No porque viviera. No sé si entiende el conflicto que hay en toda esta idea. La gente no piensa, no pregunta. No sé si me entiende. Claro. Y lo que yo intento es originar preguntas, no dar respuestas. Porque Jayín es el lugar, el cenáculo para marcar un inicio en el recorrido de lo que sería la pasión de Cristo relatada en los evangelios. En ese inicio podríamos darle ahí, en el cenáculo, cuando se desarrolla la última cena. Ese cenáculo está situado, como has dicho, encima de lo que... Monte Sión. ¿Qué hay de veracidad en ese lugar? Monte Sión, encima de la tumba de David. Encima de la tumba de David. Pero ese lugar, Jayín, ¿lo podemos dar como cierto o dudoso o que no es? ¿O no podría ser? Yo no te puedo decir que Dios existe y es cierto. Tampoco puedo decir que Dios no existe y sea también cierto. Yo no utilizo la palabra cierto, sorry. Yo vivo en el siglo XXI, no en la Edad Media. Saliendo de ese cenáculo, se van a Getsemaní. El Getsemaní que hay en el Monte de los Olivos. Al Getsemaní, que era un jardín que él evidentemente frecuentaba cuando venía de la Galilea para las Pascuas judías al templo. Ahora, en el jardín de Getsemaní va a ocurrir algo que yo defino como crítico en la vida de Jesucristo. Si Jesucristo era judío, como se atreven a decir los evangelios, Jesús creía en el libre albedrío, que es la columna vertebral
de la fe judía. Pero allí se le aparece el ángel, el hiperactivo Gabriel, que trabajó primero para los judíos, después para los cristianos y finalmente para los musulmanes, y Gabriel le anuncia su muerte. Y Jesús empieza a luchar contra la muerte, es decir, quiere renunciar a su misión de Mesías. La gente tiene también un poco de oscuridad en el tema de qué es lo que tiene que hacer el Mesías, porque la iglesia le vende lo que ella quiere. Pero en realidad el Mesías en el judaísmo tiene que liberar la tierra judía y al pueblo judío. Y con Jesús ocurrió exactamente lo inverso. No sé si está claro. Está claro. Pero ese lugar, Getsemaní, existe, es el que relatan los evangelios, es el que actualmente... Sí, el jardín está. Ese está. El jardín está y es hermoso, lo tienen los franciscanos. Si ese es el jardín de Getsemaní o 100 metros más allá, lo curioso es que el jardín de Getsemaní está rodeado del cementerio más antiguo del mundo en actividad, el cementerio judío que tiene más de 3.000 años, donde están enterrados reyes y profetas de la Biblia. Una vez que sale Jesús... Ahora el ángel le comunica a Jesús que va a morir. Jesús no quiere morir. Lucha, él le dice, aparta de mí este cáliz de amargura. Y suda sangre. Ahora, 2 horas lucha contra la muerte. Interesante, la palabra lucha en griego es la palabra ágonos. En el judaísmo la palabra lucha es Isra, que es la base de la palabra Israel, luchar con Dios. Y fue el nombre que le dio Dios a Jacob en el libro de Génesis, cuando Jesús luchó con Gabriel y con Dios, y él ganó. Jacob, Dios lo hirió en el nervio ciático. El texto de la Biblia dice que salió cojeando de la pelea esa. Y Dios le cambió el nombre. Yo por eso me cambié el nombre que traía de la Argentina, Jaime, por Jaim en hebreo, que significa vida. Vaya, esa revelación la desconocíamos, Jayín, la desconocíamos. Cuando es prendido Jesús en Getsemaní, ahí en ese momento es conducido creo que al Sanedrín, donde va a ser... En el jardín de Getsemaní también le da el beso Judas Iscariote. Exacto. Eso ya lo conocemos, donde se relata que... Momento. La cristiandad transformó el beso más dramático del Evangelio en un acto de traición. Mentira. Jesús le dice en la última cena a Judas Iscariote, yo sé que uno de ustedes me va a entregar, no a traicionar, porque si no lo entregan a los romanos, no lo crucifican, no lo matan, no resucita, y los guías de turismo nos morimos de hambre. Sanedrín y Caifás lo entregan a Poncio Pilatos, del gobernador militar romano. ¿Dónde? ¿En qué lugar, Jayín? El romano... ¿En dónde lo llevan? Poncio Pilatos está en la fortaleza Antonia, lo que hoy llamamos estación número 1 de la Vía Dolorosa. Entre paréntesis, nunca existió la Vía Dolorosa. Vale, pero antes de irnos... No hay ningún documento histórico. Antes de irnos la ahí... La Vía Dolorosa tiene 100 años. ¿100 años? ¿Cómo que tiene 100 años la Vía Dolorosa? Eso de 14 estaciones. En los evangelios no hay 14 estaciones,
no era el metro de Madrid, Es cierto, que es pagaba cierto. en todas las estaciones. Ujú. Pero él es juzgado en, me has comentado, Jayim, ¿en qué lugar es Ahora donde es está juzgado? en manos de Poncio Pilatos. En manos de Poncio Pilato, está en la Y torre. Poncio Pilatos le pregunta a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Es decir, el rey es el líder político de los judíos. Hmm, Jesús le dice, tú lo dijiste. Bueno, así es. pero Poncio Pilatos no quiere echarse a 200.000, 300.000 judíos que han venido de todo el Imperio Romano en peregrinaje a la Pascua, al templo, encima, y que le maten los 20.000 soldados. Hmm, Entonces él lo manda al feudo rey, al títere romano, Herodes Antipas, que vivía en la fortaleza que hoy día se llama Torre de David, en la puerta de Jaffa. ujú, Ahora Herodes Antipas no quiere tampoco asumir responsabilidad para que los judíos se levanten contra él y lo maten. Y lo devuelve a Poncio Pilatos. Hay un libro espectacular que está en español también, se llama Los 4 juicios de Jesús, del juez de la Suprema Corte de Justicia de Israel, Jaime Cohen, y está en el corte inglés. Se llaman Los juicios de Jesús. ujú. Y vuelve a la fortaleza Antonia, a Poncio Pilato, y Poncio Pilato, cuando ve que ninguno quiere asumir la responsabilidad, y él es el representante más alto del Imperio Romano, dice, si nadie quiere asumir la responsabilidad, bueno, a la cruz. Ahora, lo más paradójico es que en el Evangelio está escrita la verdad, pero está mal interpretada, ¿Por qué? sin el trasfondo histórico, geográfico, político del momento en que sucede la crucifixión de Cristo. Los romanos solo crucificaban a aquel que se levantaba contra el César romano. Número 2, nunca obligaban al condenado a llevar la cruz. Vale, Nunca. No hay ningún documento. Ahora, Jayín, entonces vamos a entrar porque en ese momento ya juzgado, va a ser crucificado y la vía dolorosa, el camino que tiene que ir hasta el Gólgota, hasta el Monte del Calvario. Tú dices, Jayín, que esa vía no pudo existir nunca. Que nunca pudo llevar Jesús un madero a cuestas con el que iba a ser crucificado al Monte del Calvario. El texto del Evangelio, porque dice el texto del Evangelio que lo flagelaron, y el flagelo era una pena de muerte. Que era un látigo que destruía la piel y los músculos, y uno moría en el acto de la flagelación. El flagellum. Sí, señor. Se puede ver sobre todo al relacionarlo con los estudios de la síndrome y todo esto, que hubiera sido terrible, ¿no? Que ya de por sí era una proeza sobrevivir a ser flagelado, ¿eh? Entonces, bueno, los evangelios narran que sale... Cristiana se recuerda, en la tradición cristiana se recuerda que después que fue flagelado, Jesús ha perdido mucha sangre y no puede llevar la cruz. Y se la impusieron a un peregrino judío que había venido al templo de Libia, Simón Cireneo. Cireneo significa que era de Cirenaica, Libia. Y Simón es el que, de acuerdo al texto del Evangelio, querido, claro. Los evangelios están llenos de contradicciones. Desde la primera palabra hasta la última. Lo que pasa es que los cristianos no leen los evangelios, y menos con ayuda de historia de Israel, historia de las religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Uno vive en ese consomé todos los días, Juan Carlos.
vamos a seguir vislumbrando ese camino, es decir, que ese Ok. Vía Crucis y de existir Interesante. y de A que hubiera Jesús existido, lo Jayín. crucifican. Sí, un momento. Sí, A pero perdona. Jesús lo crucifican, Hmm, de acuerdo al Evangelio, hmm. viernes a las 3 de la tarde. Sí, A pero las 4 de la tarde ya estaba fuera de la cruz. ¿Cómo por- sabemos? Sencillamente porque soy judío. ajá. Los judíos no enterramos en Shabbat. A las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, empieza el Shabbat. Los días judíos se cuentan de puesta de sol a puesta de sol. Y esto era en abril. Entonces, Por lo menos de acuerdo. de acuerdo a la religión judía, entonces, de acuerdo a eso, ¿cuánto tiempo podría haber estado Jesús en la cruz? 60 minutos. 60 minutos. Eh, La madre pide el cuerpo del hijo al soldado romano. ujú, Ella le dice, ya está muerto, démelo. hmm. Cuando Ahora, ese monte donde es crucificado Jesús, el Gólgota, de acuerdo con eso estaría enclavado dentro de lo que es la tradición católica, en la iglesia del Santo Sepulcro, como tuvimos oportunidad para de... su comodidad, Sí, querido. sí, la comodidad Está de... todo en el mismo edificio. Claro, Santo Sepulcro, monte que los que hemos tenido oportunidad de visitar este lugar, para que lo entienda un poco la gente, subes, es una iglesia, está todo amurallado con su techo, entonces tú subes hacia arriba y es donde se supone que, de hecho hay una roca donde se supone que fue crucificado Jesús y abajo, justo abajo está el Santo Sepulcro. Resulta curioso, la verdad es que cuando lo tuvimos oportunidad de verlo, que estuviera todo tan cerca y todo tan a mano, ¿no? Como decías antes, Jayín, este lugar sería imposible porque la tradición judía no permitía enterrar dentro de lo que eran las murallas de la ciudad. Y esta iglesia del Santo Sepulcro estaba dentro, ese Está lugar, confortablemente protegida dentro de la ciudad. dentro de la ciudad. Es decir, que eso casi 100% podríamos decir que no podía ser el lugar ni de la crucifixión, ni de tampoco el lugar donde fue sepultado Jesús. Entonces, la gruta mortuoria de Yosef de Arimatea, un judío del Sanedrín, no podía tener la tumba dentro de la ciudad. Correcto. Había sacerdotes judíos. Un sacerdote judío no puede caminar junto a una tumba porque se impurifica. Correcto. Entonces, en qué lugar? Porque serían los protestantes, habrían localizado para ti ese lugar. El general Gordon, en el siglo XIX, el británico que conquistó Sudán, antes de ir a Sudán, vino a Jerusalén y él era un experto en Biblia judía y en Evangelio, y dijo, el Santo Sepulcro no puede ser, y encontró una gruta mortuoria judía fuera de la muralla de la ciudad antigua, que la tiene la iglesia anglicana hoy día. Y está en un jardín, no hay ninguna iglesia ahí. Y hay un monte anexo, cercano, encima de la estación de autobuses árabes, que tiene la forma de una calavera. Correcto. De la palabra calavera, calavario. Venía a significar calavera eso. En hebreo se dice Gulgolet y en arameo Gólgota. Es decir, que sería ese monte que se observa fuera de las murallas y no el que Santa Elena denominó dentro de las murallas, que ahora se conoce como la iglesia del Santo Sepulcro, que visitan miles de turistas, millones. No, los millones visitan el Santo Sepulcro. Los cientos de miles de protestantes visitan el Jardín de la Tumba y el Calvario de Gordon. Jayín, yo creo que hemos... más curioso es que la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado
para 1.500 millones de cristianos, 1.000 millones católicos, 500 millones de ortodoxos, es propiedad de una familia árabe musulmana, los Nuseibas, uno de los cuales está en el gabinete de la autonomía palestina, el doctor Sari Nuseiba, que es ministro. Bien, Jayín, como vemos, esto nos puede dar para mucho y yo creo que hemos hecho el recorrido, hemos ido trazando esos lugares. Creo que no ha decepcionado la entrevista, como avisábamos al principio. Creemos que va a generar cierta polémica. Nuestro deseo es que abiertamente dar ese conocimiento, la gente que piense, como tú decías, Jayín, la gente que se haga esas preguntas, ¿no? Porque no debemos de dar... Te voy a decir algo. Dime, Jayín. Como corolario, el mausoleo del Santo Sepulcro, que regalo de los zares de Rusia en 1810, fue restaurado porque estaba a punto de desplomarse y se acaba de terminar la restauración. Y por primera vez, desde el año 1900, abrieron el sarcófago de la tumba con un pánico de que hubiera un esqueleto ahí adentro. Y felizmente el sarcófago estaba vacío. ¿Entiendes lo que digo? Entiendo, Jayín. Pues con esto... Antiguamente... Sí. Jayín, Antiguamente mostraban el sarcófago abierto y vacío, pero los griegos, para prevenir la profanación, bajaron la tapa en el año, repito, en el año 1900. Recién se abrió este año para la restauración del lugar. Yo creo, Jayín, que vamos a dejar muchos temas pendientes porque nosotros vamos a estar encantados de que vuelvas otra vez a este programa, a esta mi sección, La Taberna del Misterio, porque yo creo que vamos a poder sacar mucho más. Momento. Dime, Déjame Jayín. hacerme publicidad. ¿Quién quiere hacer preguntas? Eso. Yo tengo mail. Correcto. Hazan Guide, Hazan GUIEE @yahoo yahoo.com @yahoo.com. Y con mucho gusto le voy a contestar a cada uno las preguntas que tenga sobre las barbaridades que he comentado aquí. Sí que lo iba a comentar, Jayín. Vamos a dejar en el Facebook tanto esta dirección de correo electrónico que nos has dado, también en la publicación que hemos hecho en el Facebook donde sale tu nombre, la gente solamente con pinchar ese nombre va a poder acceder a tu Facebook y contactar contigo para, si quiere, poder resolver esas dudas. Si quiere también poder disfrutar de una experiencia en Tierra Santa como nosotros pudimos hace ya creo que como 6 años, podrá contactar contigo porque sigues trabajando, Jayín, sigues trabajando como guía. Sí, querido, todos los días. Las dudas es lo mejor que tenemos. No la fe, las dudas. Las dudas, exacto. La duda. Ya lo dijo un filósofo francés. Correcto. Dubito ergo sum. Correcto. Dudo, luego soy. Del que has sido guía durante... ¿Cuántos años estuviste siendo guía de JJ Benítez? 14. 14 años. JJ Benítez, al cual considero personalmente pues un ídolo de juventud, un divulgador del misterio del más alto nivel comparado con Jiménez del Oso, de hecho trabajaba con él. Él decía que la duda es el principio de toda sabiduría, ¿no? Refiriéndose a este filósofo que acabas de nombrar. Y yo creo que nos debemos de quedar con eso, con que la duda es ese principio de sabiduría. No debemos de tener miedo a afrontar realidades o tener que desmontar mitos en pos de la verdad. Querido. A preguntar, leer. A filosofar, a cuestionar todo lo que nos puedan establecer. Jayín,
Muchas gracias por habernos atendido Un abrazo, hermano. desde Jerusalén. Te invitamos para próximos programas para que bueno, podamos compartir tu sabiduría y que la podamos divulgar a través de Aquí nuestra estoy radio. para compartir Jerusalén con ustedes. Y que tengan buenas Pascuas. Eso, igualmente, Hayin, muy buenas noches. Shalom. Hayin. Shalom, shalom. Shalom. Pues hasta aquí la entrevista con Hayin Hassan. Podremos estar a favor, podremos estar en contra. Oyentes estarán a favor, en contra. Hay cosas que podemos compartir, otras quizá mejor no, nos falta más investigación, pero lo que sí que, bueno, es lo positivo es que promueve el debate, promueve que se pueda discutir, se pueda dialogar, se pueda preguntar y se pueda cuestionar y alimentar esa duda, ¿no? Que es principio de toda sabiduría, ¿no? Que debemos de considerar esto.